Continuamos aquí en el programa Desde Abajo, dedicado especialmente para poner lupa y analizar un poquito lo que es la composición del empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y tenemos el lujo de contar con quien es probablemente la persona que más experiencia tiene en lo que son las luchas sindicales para defender los trabajadores y las trabajadoras de un sector clave en nuestro territorio como es la hostelería. Es Gonzalo Fuentes. Muchas gracias, Gonzalo, por echar un ratito aquí con nosotros y nosotras. Gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer. Bueno, yo creo que es bueno hacer una pequeña revisión histórica porque la gente a veces se cree que lo que hay ahora es lo que siempre hubo, ¿no? En materia de regulación, de derechos, de convenio colectivo. A mí me gustaría, yo sé que la historia da para, de hecho se han escrito libros al respecto, pero brevemente, como para poder contarles, si querés, a gente de otras generaciones, cómo era el sector de la hostelería en esos años, digamos, de auge, ¿no? De explosión del sector turístico en la Costa del Sol y cómo fueron las luchas que se tuvieron que poner en marcha y organización por parte de las estructuras sindicales para intentar regular la selva, ¿no? Porque el panorama me imagino que era muy parecido a una jungla, ¿no? Y fueron los trabajadores los que poco a poco tuvieron que defender y conquistar derechos. Sí, efectivamente, estamos hablando de que cuando llega la bonanza turística, eran los años 70, finales de los 60 del siglo pasado, y evidentemente hace calor de esa bonanza de turismo de sol y playa, hay un desplazamiento masivo de personas de provincias del interior de Andalucía, del conjunto del Estado y, por supuesto, de los pueblos de Andalucía. Yo venía de un pueblo de Teba con 14 años, muchos jóvenes a trabajar. Estábamos en una dictadura, no había libertades, no había democracia y, evidentemente, la hostelería era la jungla. Solamente había trabajo. Y a partir de ahí que tuvimos que hacer dos tareas muy importantes. Una, aprender oficio. Pero que esa generación ha aprendido el oficio, la profesión de la hostelería, teniendo en cuenta que en aquellos años no había escuelas de hostelería, ni había universidades dedicadas al turismo, y había que aprender la profesión. Y la otra, evidentemente, era seguir luchando por la libertad y la democracia en este país, la que hoy tenemos, que es una democracia imperfecta, y, lógicamente, por los derechos sociales y económicos. A partir de ahí, tuvimos que convocar muchas huelgas. Primera huelga del 77 para derrocar el sindicato vertical y tener un convenio propio que costó incluso convocamos huelga y a partir de ahí no llegamos a la huelga, pero el último día conseguimos ese convenio propio ya de la hostelería por relación entre los sindicatos de clase y, lógicamente, huelga del año 79, que tuvimos 19 días de huelga, huelga del año 82, huelga en los años 90 y también hay 2000. Evidentemente, cada momento hemos tenido que hacer huelga porque, evidentemente, cuando conseguimos una cosa, a través de las reformas laborales por parte de los gobiernos de turno, le dan la vuelta y hay que seguir peleando. Y, evidentemente, el sector ha conseguido derecho. El convenio de hostelería y las condiciones que teníamos en la década de los 70 y tenemos ahora en el año 2024 no es la misma. Otra cosa es que muchas de esas cosas no se cumple. Hoy tenemos 2 días de descanso a la semana, pero media hora de comer para dentro de la semana, hay que planificar las vacaciones, hay que pagar la nocturnidad, hay que pagar el transporte, hay que pagar el vestuario, hay que fomentar la jornada continuada, pero en muchos casos el problema que tenemos también en la hostelería es que ahora tenemos más derechos, pero la hostelería es muy variada, hay muchos cientos de bares, cafeterías, restaurantes y empresas nuevas donde no tenemos representación sindical y ahí no se cumple el convenio de hostelería y en un tanto eso nos cuesta negociar. Sí, simplemente una breve reflexión hacia modo de pedagogía sindical, ¿no? Porque a veces la gente se cree que todo este tipo de cuestiones son, digamos, sesiones que hace el empresario. ¿Por qué es importante la presencia sindical y por qué los trabajadores tienen que estar siempre atentos a su convenio, estar organizados en la medida de lo posible? ¿No? Un poco cuál ha sido tu experiencia a lo largo de toda tu vida, ¿no? Es decir, los sindicalistas suelen decir
de que en cuanto te descuidas el empresario busca, digamos, avanzar terreno, ¿no? Simplemente para hacer ese gesto de pedagogía sindical que siempre creo que es importante. Sí, los derechos no se heredan, se conquistan. Y avanzar cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho sacrificio, muchas huelgas, despidos, personas que incluso en aquellos años se jugaban la vida, ¿no? Peleando por las libertades y por los derechos que hoy disfrutamos. Nadie aquí no cae nada del cielo, todo cuesta. Y claro, lógicamente, donde estamos organizados, sindicalmente en los hoteles, hace 30 o 40 años, hay el convenio, que hay un comité de empresa, que hay una representación de los trabajadores, el convenio se cumple. Y no es que digamos que sea en lo que queremos realmente siempre, porque lógicamente en un convenio colectivo yo he firmado mucho, de huelga y conflicto, y nunca se dio contento, siempre queremos más. Pero siempre hay un punto de intermedio hasta donde las fuerzas no las dan. En muchos casos hemos convocado huelga y cuando hemos visto que la huelga ha tirado para adelante, hemos avanzado. Y cuando la huelga no ha salido bien, hemos avanzado menos. Por lo tanto, depende siempre de la correlación de fuerza que tengamos en el sector. Y ahí plantea lo que estamos organizados. Se cumplen lo que con mucho esfuerzo conseguimos y donde no hay representación sindical, que es la inmensa mayoría del sector, teniendo en cuenta que hay cientos de bares, cientos de cafeterías, de restaurantes, donde hay poquísimos trabajadores, menos de 6, que no hay representación sindical. Y también en los últimos años pues, hay mucho miedo a perder el empleo, miedo a la represión, miedo a que lógicamente en un sitio donde no hay muchas alternativas por trabajo. Pero bueno, lo que es importante es que los trabajadores tienen que saber que la única manera de avanzar en derecho es organizándonos todos a través de los sindicatos de clase, como ellos quieran, pero para avanzar tenemos que estar todos unidos y pegar en más dirección, porque esto no es fácil, es decir, las cosas nunca caen del cielo. Sí, una de los desafíos, yo creo que en el seno de los sindicatos lo tienen muy claro, son muy conscientes, son estas transformaciones, ¿no? En las formas de organización. En el sector servicios ha estado prácticamente siempre a lo largo de su historia, ¿no? Pero estos cambios se empezaron a notar fundamentalmente cuando hubo mutaciones o transformaciones en la industria, ¿no? El famoso paso del Fordismo al posfordismo, ¿no? Pequeños lugares de trabajo, mucha rotación, zonas de penumbra para la práctica sindical. Yo creo que, como decías, esa es, digamos, la galaxia hegemónica, ¿no? En el sector de la hostelería. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría la acción sindical en ese contexto? ¿Por qué líneas de innovación o de actualización de la práctica sindical crees que habría que profundizar, Gonzalo, con tanta experiencia que tienes tú? Es verdad que hemos avanzado en la reforma laboral de este último gobierno de progreso, o de coalición, pero el capital siempre da la vuelta a las cosas, ¿no? Y cuando regulamos la ITT, crea empresas de servicio para externalizar los departamentos. Y la última huelga que tuvimos convocada en Málaga era para que esas trabajadoras al menos se les pagaran los convenios de hostelería. Es decir, vienen. Y ahora, pues, evidentemente, hay varios problemas en la hostelería que habría que luchar contra ellos. Primero, el tiempo pase indeseado. ¿Sí? En la hostelería hay muchas personas, sobre todo jóvenes y mujeres, en los bares, en los restaurantes, en el sitio donde más precariedad hay ahora mismo y más explotación laboral, donde trabajan, le dan de alta 4 horas y luego en la práctica trabajan 7, 8 o 10 horas. En el mejor de los casos, eso se pagan en B o no se pagan. También, lógicamente, hay también 2 días de descanso, de hostelería. Si hiciéramos una encuesta en los bares de Málaga y el conjunto del Estado y provincia, descansa un día. Lo otro no se lo paga, evidentemente, ¿no? No hay el mismo. Por eso, los derechos, aparte de conseguirlo, hay que también pelear para que se cumpla. Y el capital, evidentemente, va a intentar no cumplirlo, ¿no?
Y para eso yo creo que aparte de pelear contra la precariedad laboral, con esa jornada parcial no deseada, habría que aumentar las inspecciones de trabajo. Y también, también que los trabajadores tengan más conciencia, que hay mecanismos de comunicación a los sindicatos para poner denuncias anónimas, que la podemos hacer, pero tienen que venir a denunciarlo. Y también se puede hacer directamente a través de la propia inspección de trabajo. Es decir, hay mecanismos legales. Hoy estamos en un contexto donde hay mucho trabajo en la hostelería y lo que falta son derechos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a que vaya que me despiden, porque desgraciadamente ahora mismo los empresarios tienen un problema, que las personas quieren, hay mucho trabajo, pero el sector de la hostelería, producto de su precariedad laboral que hay y sus condiciones laborales, la han convertido los trabajadores en un sector de paso. Cuando hay trabajo en otros sectores, se van. Y antes, en mi generación, cuando no había trabajo, el único sector que había era la hostelería. Por lo tanto, ahora mismo ese reto está ahí. Y el reto es que los trabajadores tienen que pelear para que se cumpla el convenio de hostelería. Y para eso se puede hacer organizándose como a través de sus empresas, con el apoyo sindical y con el apoyo de inspecciones de trabajo, que por cierto habría que potenciar mucho más las inspecciones de trabajo en una provincia como la nuestra. Muy bien, te quería pedir un apunte, quedan dos preguntitas más. La primera tenía que ver con la composición del empresariado, ¿no? Porque yo creo que debe haber habido muchos cambios en lo que es la composición del capital del sector hotelero, ¿no? Con la internacionalización, con la llegada de capitales extranjeros, con la construcción de grandes holdings vinculados a la industria turística. Un poco para que la gente entienda quiénes son los dueños de alguna manera del capital hotelero de nuestra tierra, ¿no? ¿Dónde tributan? ¿Qué tipo de empresas son? Un poco por tu aprendizaje, ¿qué tipo de cambios o tendencias ha habido, ¿no? También en ese nivel. Sí, en aquellos años cuando empezó la bonanza eran empresas de aquí de España, principalmente eran empresas también de Baleares, del conjunto del país, pero los dueños tenían nombre y apellido. Eso se ha ido transformando a través de los años. Hoy hay, por un lado, las cadenas hoteleras internacionales y también españolas, que vienen casi todas de Baleares, donde comercializa el hotel. Meliá, Barceló, Marrio, cualquier cadena hotelera grande de NH, sus hoteles, lo que luego los edificios son de fondos de inversiones o fondos buitres. Y ya nos gustaría dónde están. En muchos casos están en paraísos fiscales. Es decir, no sabemos en muchos casos quiénes son los dueños de los edificios donde están ubicados los hoteles. Si hay una empresa o una cadena hotelera que lo gestiona con un variable y con un fijo, pero que ahí hay que repartirlo, beneficio hay que repartirlo entre el propietario del inmueble, que sea una parte, el dueño, digamos, de los ladrillos, por entendernos, el que gestiona, y también en muchos casos también hay que también quien lo comercializa, porque hay casos concretos donde hay una empresa que hace de tu operato. Por ejemplo, Marrio o que tiene sus hoteles que explotan directamente una parte de esos turistas que vienen y se quedan el dinero de Estados Unidos. Otra parte que vienen también a hoteles como Tweet, que hace también como si fuera un TripAdvisor, una mayorista de comercialización. Y el problema es que el sector del turismo antes aportaba mucho más a la economía local que ahora. Ahora muchos de esos beneficios del turismo se quedan fuera de nuestra provincia, y eso es lo que está pasando ahora. Está pasando que el turismo tiene una cifra macroeconómica muy grande, la más grande de este país desde el punto de vista económico. Cada año sube más el PIB, lo que significa para nuestro país el turismo, pero gran parte de esos ingresos se quedan en paraísos fiscales. Y también los proveedores que antes se compraban aquí, productos nuestros, se compran también de fuera, y lo que está generando ahora mismo el turismo en la provincia es empleo, y en muchos casos un empleo precario,
y con salarios bajos, producto de que también tuvimos que hacer un esfuerzo importante con la pandemia para salvar el empleo y lo que eran en las empresas, donde tuvimos un par de años los salarios congelados. Eso ha significado de que tenemos tenido un alza de inflación y han bajado los salarios en función de lo que ha subido el IPC. Por lo tanto, hay una situación complicada a la hora de saber quiénes son los dueños de los hoteles en España. Y eso, evidentemente, es lo que está originando en muchos casos de que antes éramos personas, pero integramos la empresa, hacemos de esto una profesión, un oficio, y ahora pues somos el número X de la cadena hotelera o del fondo de inversión de turno. Sí, sí, muy interesante esto que apuntas porque, en fin, siempre nos quieren convencer y ahí está un poco lo que hablaba Gramsci con la cuestión de la hegemonía, ¿no? Cómo una parte nos quiere convencer a todos de que esta situación nos beneficia al conjunto. El turismo va como un tiro, vamos como una moto, el PIB no para de crecer, pero lo que hay que pensar es cómo se reparte eso, ¿no? Entonces esta imagen de las transformaciones, por un lado, del capital hotelero y después, eso lo sufrimos en carne por muchísimos amigos que trabajan en la noche, por ejemplo, malagueña, en los bares, en las discotecas, en los chiringuitos. Uno detecta ahí lo que medio en broma, medio en serio, calificábamos con algunos compañeros como lumpenburguesía, ¿no? Es decir, empresarios que meten capital, hacen muchos, en muchos casos, meten franquicia, abren un bar, una discoteca, un disco pub, un chiringuito, para intentar rentabilizar rápido, basado muchas veces justamente en la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras y en la incapacidad de que haya, por el otro lado, una contraparte sindical, porque como decíamos es zona selvática, zona donde es muy difícil por ahora para que puedan penetrar las estructuras sindicales. Muy importante eso que comentas. Un último apunte y ya cerramos, Gonzalo. Nos están acusando todo el tiempo de turismófobos, ¿no? De que parece que le tenemos fobia al turismo, de que odiamos al turismo, de que no valoramos lo que supone el turismo para el empleo. Yo creo que si hay alguien que es muy consciente del papel que tiene el turismo en la generación de empleo, que miles y miles de trabajadores y familias dependen del sector, eres tú y es el trabajo de los sindicatos. Te quería pedir un último apunte sobre esto. ¿Por qué la crítica al actual modelo turístico no es asimilable a la turismofobia? Evidentemente, hay personas, evidentemente el capital y muchos empresarios y los dirigentes del PP, empezando por su propio alcalde de Málaga, donde confunden o quieren engañarnos con la turismofobia, con la turificación. Son dos términos totalmente diferentes y que nada que ver uno con lo otro. Lo que ahora mismo es un hartazgo de la ciudad malagueña y no solamente, hay una revuelta en todo el país, donde también manifestaciones en todas las grandes ciudades y destinos turísticos de España, incluidas Baleares y Canarias, en contra de este modelo turístico. Un modelo que aporta poco valor añadido, un modelo que aporta precariedad, un modelo que aporta salarios bajos y un modelo que aporta grandes beneficios al gran capital. Y lo que el ciudadano quiere es un modelo más sostenible, más socialmente elaborable, más medioambiente, y donde hay un problema añadido, que lógicamente hace 30 años una persona se podía alquilar una habitación y con el salario más o menos que ganaba podía combinar la habitación y lógicamente con el salario y vivir, yo diría, nunca decentemente, pero con mucho esfuerzo, pero se podía pagar la habitación. Hoy imposible. Hoy tenemos un problema añadido que toda esta bonanza turística ha traído cientos de miles de viviendas turísticas, donde peor estamos en Andalucía, que cada día hace un decreto nuevo para intentar modificarlo, pero al final lo que hace es empeorarlo y lo que quieren engañar a la opinión pública diciendo que está haciendo cosas. No. Lo que tenemos que hacer aquí en Málaga y en Andalucía es, primero, hay que decir, moratoria cero para la vivienda turística, como ya hay en otras comunidades autónomas, ni una más. Y las que hay, tener un tiempo de prescripción o de caducidad. ¿Para qué? Para que esos pisos pasen otra vez a un alquiler ordinario y donde hay una ley de vivienda turística de que los alquileres deben representar
una parte en que se puedan pagar los ciudadanos y ciudadanas. Y mientras que eso ocurre, los empresarios debían asumir los costos de la vivienda. No falta mano de obra, faltan derechos laborales. Las personas quieren trabajar en la hostelería. Las personas no estamos en contra del turismo. Las personas que estamos en contra es de la especulación de la vivienda. Estamos en contra de esa visión cortoplacista de ganar dinero al corto plazo, y lo que queremos es que el turismo sea una industria sostenible de medio y largo plazo. Ese es el reto que tenemos. Por lo tanto, es muy importante ese movimiento que se está creando en las ciudades, un movimiento plural, en donde tenemos que mantenerlo unido para conseguir que haya una vivienda decente para las plantillas y los ciudadanos de esa provincia, que el turismo vea a los ciudadanos que aporta valor añadido. Va a ser muy importante también una tasa turística finalista para que esos ingresos quedaran en lo que las ciudades, en infraestructura, en cosas que realmente hacía falta. Y también, lógicamente, hace falta que los ciudadanos que hoy nos dedicamos a trabajar en el turismo, trabajadoras, que en muchos casos están muy formados, salen de las escuelas de hostelería, salen de las facultades de turismo de Málaga que tenemos, y lógicamente estos trabajadores y trabajadoras en muchos casos, cuando llegan a la profesión, se tienen que ir a otros países a trabajar, porque en España no pueden vivir decentemente con un turismo y no pueden tener una vivienda para poder emanciparse como seres humanos que tenemos, porque evidentemente lo dice la Constitución, y porque el turismo hoy tiene beneficios suficientes para tener un trabajo decente y una vivienda digna. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Primero, gracias por todo lo luchado, por todo lo que has luchado para que los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra puedan tener más derechos. Y segundo, gracias por echar este ratito con nosotros. Ya te volveremos a liar más adelante si te dejas alguna vez. Pues encantado de estar con vosotros, que esta idea y de que, lógicamente, con mi agradecimiento a vosotros, solamente lo que queremos, como muchos trabajadores y muchas trabajadoras, humildemente me ha aportado un granito de arena a esta profesión. Vamos a seguir luchando porque el trabajo se dignifique y porque en la ciudad entienda que el trabajo de la hostelería, un camarero, una camarera de pisos que tanta explotación tiene, por el aumento de las cargas de trabajo, es un oficio y una profesión muy, muy digna, donde tiene que ser valorado por la sociedad y, lógicamente, pues con más valor añadido para esta plantilla y con más respeto, diría. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Buenos días. Cada vez que escuches que una ciudad va bien, cada vez que escuches que la economía crece, pregúntate, ¿para quién? La matriz productiva por la que han apostado nuestros gobernantes se sostiene fundamentalmente en el modelo especulativo y turístico atravesado por la lógica rentista, que está canibalizando la capacidad productiva de nuestra tierra y generando cada vez más externalidades negativas, traducidas en bajo salario, incapacidad de acceder a la vivienda y un futuro incierto. Un modelo desigual que le está dando grandes resultados a un sector minoritario, pero que sitúa al conjunto de la población en el alambre. ¿Estamos condenados de por vida a vivir en condiciones de precariedad? Quizás no, pero para ello hay que construir una gran alianza entre los sujetos de la precariedad. Trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, capaces de construir una fuerza que dispute el rumbo de este tren. Desde aquí seguiremos haciéndonos preguntas, buscando respuestas e intentando acercarnos a algunas claves que nos permitan avanzar en esa dirección.